Muchas gracias, don Luis. Bueno, sí, dar la explicación directa, partiendo por ahí, en realidad, hoy día nos visita la Universidad Austral de Chile y el aviso llegó después de la programación de este evento, el Fondesit, que es la principal institución que financia proyectos de investigación en nuestras áreas. Y, digamos, hay una actividad a esta misma hora que está ocurriendo en el pabellón Namías, pero luego las áreas, las ciencias sociales, jurídicas y otras, se reúnen con los coordinadores de los programas y a mí me tocó la responsabilidad de coordinar el área de filosofía y humanidades, también con la participación de ciencias jurídicas. Entonces, ahí está la explicación. Pero también tengo que dar las gracias porque una buena parte de las reflexiones que voy a compartir hoy día tienen que ver con el apoyo que hemos recibido de esa institución en proyectos de investigación local. Quiero dar las gracias obviamente a don Luis Focás, porque la verdad es que este ha sido un esfuerzo titánico que ha marcado el sur de Chile en los últimos años, que se ha constituido, ¿no es cierto?, en un gran evento de la cultura y la intelectualidad local, pero también nacional. Y creo que lo que se está haciendo aquí es rescatar pensadores que no siempre están en las salas de clase, que no siempre están en las bibliografías de los cursos, que no siempre están, digamos, en la referencia inmediata de vuestro trabajo como estudiantes, como académicos, como personas interesadas en la cultura. Entonces creo que es muy, muy valioso el que aquí se produzca un espacio de reflexión como este. En el caso mío particular, quisiera de todas maneras hacer presente que las reflexiones siempre surgen de conversaciones, uno no está solo en el mundo, y es una gran suerte no estar solo en el mundo y estar en deuda con muchas personas, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción de ideas. Y en ese sentido, bueno, señalarles que nosotros constituimos un equipo de trabajo con algunos colegas y algunas colegas, específicamente con la profesora María Eugenia Solari, con la profesora Debbie Guerra, con estudiantes de distintos niveles de formación al interior de la universidad y particularmente para la conversación de hoy día hay una conversación previa que de todas maneras voy a mencionar como una fuente importante, que es con Marta Silva, quien fuera estudiante de antropología de esta universidad y posteriormente fue egresada del magíster en comunicación y hoy día está haciendo su doctorado en la Universidad de California en Davis. Ella trabajó su tesis de magíster, la tengo aquí, pueden consultarla en la biblioteca, vamos a hacer una pequeña promoción, que se llama De aguas dulces y saladas, el discurso contrahegemónico de intelectuales de los estuarios costeros del sur de Chile frente a las políticas estatales de concesiones acuícolas y áreas de manejo. Parte de lo que yo voy a hablar está muy, muy relacionado porque obviamente es una conversación que hemos tenido en estos territorios, pero que claramente nos plantea algunas tareas interesantes en términos de cómo nosotros concebimos el mundo de la cultura y la relación de los seres humanos con ese mundo de la cultura. Nos inspiramos mucho en lo que es la obra de Antonio Gramsci, por lo tanto van a ver ese sesgo claramente identificable en lo que sigue, tomando como referencia una afirmación inicial de este autor, de este político, de este fundador del Partido Comunista Italiano, que pasó la mayor parte de su vida en cárcel, diciendo que todos los seres humanos son intelectuales, pero no todos los seres humanos tienen en la sociedad la función de intelectuales. Tal vez una constatación inicial de Gramsci en este texto fundamental para nuestra comprensión de la cultura, los intelectuales y la formación de la cultura, es que efectivamente desde el trabajador manual más simple, de operaciones más mecánicas y torvas hasta el gran intelectual que es reconocido como tal por su creación literaria, hay un elemento intelectual, hay un elemento de imaginación, hay un elemento de creatividad, de creación colectiva. Hoy por hoy hay un texto que es bestseller en Francia, no está traducido todavía al español ni al inglés, y que está escrito por la cajera de un supermercado, y que en el fondo ella lo que hace en su posición de cajera es intelectualizar su trabajo. Y al intelectualizarlo lo que hace es justamente provocar al mundo y obligar al mundo a responder ante su reflexión y ante su descripción. Por lo tanto, esto claramente nos empieza a hablar del tema en el que estamos metidos. Es decir, los intelectuales son estos personajes que aparecen en las bibliotecas, en los museos, son estos señores que cuelgan en las paredes, digamos, como los epónimos de los clanes modernos, son parte, digamos, de las aulas, las bibliografías, las lecturas obligadas y también las recomendadas, digamos, que estamos usando los textos, o hay tal vez algunos otros intelectuales por ahí en el mundo que no son citados, que normalmente están de alguna manera oscurecidos en la trastienda de los procesos sociales e históricos en que estamos viviendo.
Y de hecho este seminario ha hecho alusión a algunos de ellos. La presentación que me precediera, digamos, el profesor Bocás menciona, por ejemplo, el mundo del mundo mapuche, o el mundo indígena mapuche, el mundo de las mujeres indígenas mapuche, el mundo, ¿no es cierto?, de los jóvenes, donde claramente uno va a encontrar la producción intelectual, ¿no?, como un elemento fundante de la sociedad. Y aquí es donde, tal vez, siguiendo el consejo sabio de Gramsci, tendríamos que separar la figura del intelectual con la función intelectual. Vale decir, dado que todos somos intelectuales, la pregunta es, ¿cuál es el papel que tiene la intelectualidad o el intelecto en la constitución del mundo? Cuando decíamos, por ejemplo, nosotros en esta sala o en esta universidad o en nuestros cursos estamos inmersos en un proceso histórico del cual participan los seres humanos y que nos sentimos orientados, tenemos que entender algo que es mucho más profundo que simplemente el dato cronológico, y es entendernos en un continente de percepciones, una representación del mundo, en una concepción de mundo que está artificialmente construida por seres humanos que han tenido la capacidad de dominar esa escena y de colocar esa escena en nuestras mentes. A mí me resulta siempre estremecedor el cuadro de La Última Cena de Da Vinci, no por su calidad pictórica ni por lo que significa en términos de la historia del arte, sino por la brutal transformación de las relaciones comunitarias en relaciones jerárquicas. Me cuesta pensar, me cuesta imaginar, digamos, que en el mundo cristiano de origen los seres humanos se hayan sentado en mesas, lo cual obviamente es impensable. Me cuesta pensar que se hayan alineado, porque no era la costumbre, digamos, de la época, ni era tan poco parte de la cultura de la época. Lo que hay ahí no es una representación de ese mundo, que es la misma representación que nos hace ver a un Cristo blanco, en fin, a todas estas cosas tan europeizantes en nuestra percepción y en nuestra ubicación frente a la historia. Y en ese sentido, de pronto hay voces que empiezan a recordarnos algunas cosas importantes, digamos, como por ejemplo, ¿no?, que estamos hablando de pueblos semíticos, que estamos hablando de prácticas culturales comunitarias, que estamos hablando de una vida social en pequeños grupos, que estamos hablando de horizontalidades, no verticalidades, y quiere decir que el papel del intelectual, la función intelectual, la construcción de mundo, fue, como decimos en nuestro lenguaje más cotidiano y contemporáneo, nos fue formateando la percepción de una cierta manera. De modo tal que lo que tenemos frente a nosotros no es tanto distintos intelectuales, sino que más bien distintas funciones intelectuales que están promoviendo, están provocando la creación de mundos que compiten por poblar nuestra imaginación, por naturalizarse en nuestro entendimiento de la realidad, por naturalizarse en nuestra definición de lo que es normal, de lo que es lógico, lo que es esperable, lo que es deseable en los espacios en que vivimos. Si lo planteamos tan técnicamente como puede sonar en el título que acabo de leer, uno podría decir, curiosamente en nuestro país, y siempre quienes son alumnos míos habrán escuchado el ejemplo, los peces están en el Ministerio de Economía, y esto a mí no me produce, digamos, ninguna otra reacción que no sea la sorpresa, ¿no es cierto?, escandalosa de saber que los peces, ¿no?, las especies, ¿no es cierto?, marinas, son recursos que se ponen al servicio de procesos económicos, pero a mi modo, si son peces nomás, ¿ya? Es decir, claramente ahí la representación del mundo se ha naturalizado algo que entendemos ahora como propio de la condición humana, poco menos, que la naturaleza es un recurso que se pone a su servicio para poder ser explotada y de esa manera resolver grandes problemas que tienen que ver con el progreso, el desarrollo, la modernización, etcétera. Pero es una representación de mundo. Eso ha sido el producto, el resultado de una intelectualización que se ha ido especializando y especificando en cada una de las áreas de nuestro ser cultural como colonos nativos de Occidente en el mundo contemporáneo. Y frente a esa imagen, frente a esa imaginación acerca del mundo, se labran, podríamos decirlo así, ¿no?, en los márgenes y en lo subterráneo de nuestra sociedad, voces que de alguna manera nos están invitando a pensar que a lo mejor la naturaleza es otra, que la posible definición es otra. Y esas otras voces, esas otras, ¿no es cierto?, reflexiones o esas otras ¿no es cierto?, intelectualizaciones, obviamente no pasan, digamos, a constituirse en escenario de nuestra reflexión académica ni institucional, porque en el fondo lo que está ocurriendo es que su vinculación no es orgánica a los procesos que son dominantes y en los cuales nosotros vivimos, y permanecen entonces como lo que un autor llamaría un transcrito o un libreto oculto, que está siempre en la trastienda de la sociedad a la espera tal vez de un momento para poder hacerse presente en la sociedad
a través, ¿no es cierto?, de un ejercicio más bien de poder, un ejercicio de vinculación, de hegemonía, etcétera. Nosotros, de alguna manera, nos preguntamos entonces si es posible pensar que existe o está, ¿no es cierto?, esta persona, este intelectual, esta digamos, reflexión presente más allá de los confines del mundo, digamos, capitalista, que de alguna manera se ha constituido como marco de referencia para todos nosotros. Y en la contradicción que se señala en el título de Marta Silva, pareciera ser que hay algo que está resonando en las mentes de las personas que habitan los territorios costeros que a nosotros nos preocupan. Y estas personas están pensando el mundo, están viviendo el mundo y lo están intelectualizando de una manera bastante distinta a la forma como se intelectualiza y se concibe ese mundo desde el sector público, desde el Estado, ¿no es cierto? Y el Estado alimentado con herramientas intelectuales que están produciendo técnicos y científicos en la definición de cómo este sector público se va a relacionar con la realidad. Las formas, digamos, es impresionante como en el lenguaje público va de alguna manera consolidando y van plasmando una visión de mundo curiosa, por decirlo menos. Por ejemplo, se habla de planes de ordenamiento territorial, y que normalmente sabemos entonces que detrás de ese ordenamiento territorial lo único que cabe que existe es un desorden territorial. Y el desorden territorial lo que hace es justamente disponer a la población local para ser ordenada y de esa manera desarraigada, ¿no es cierto?, desterrada, exiliada de su propio territorio. Se habla de áreas de manejo y se habla de sustentabilidad en el uso de los recursos. O sea, toda una socialización, toda una construcción de mundo que está siendo de alguna manera plasmada en las comunidades locales y se les impone a ellas como parte de un consenso del cual en definitiva ellas no son parte. ¿Qué pasa en los territorios donde nosotros hacemos nuestras observaciones? Generalmente se trata de estuarios pequeños que están en la costa, digamos, de la cordillera de la costa en el sur de Chile y que han alcanzado notoriedad pública por el hecho de, en todos estos estuarios, de haberse verificado expresiones de movilización social, popular, de mucha resistencia frente a la acción pública y la acción privada en la ocupación y en la redefinición de esos territorios. Pensemos en el caso más, digamos, el caso épico ya a esta altura de las comunidades de la bahía de Maiquillahue, donde está, ¿no es cierto?, Mississippi, Mewin Bajo, en fin, que desde el año 1997 han resistido la acción de Celco, una gran empresa que está presente en nuestro territorio. Y claramente ahí hay una voz de disidencia muy profunda. El tema ahí es cómo se articula esta voz, quién la articula. Nuestra preocupación inicial fue empezar a descubrir que detrás de los manifiestos, detrás de los panfletos, detrás de la movilización popular, detrás de las alianzas estratégicas que se establecían con el medio externo, habían voces que no eran tan visibles, que no estaban, digamos, en la primera fila del combate y que sin embargo estaban produciendo las ideas y estaban produciendo los sentidos del mundo y estaban produciendo el contradiscurso que venía desde las comunidades y se expresaba y se materializaba en la movilización social. ¿Y quiénes eran estos personajes, digamos? ¿Quiénes eran estos intelectuales, para hacerle honor al título del seminario? Bueno, estos intelectuales eran personas que obviamente no escriben libros, ni publican artículos, no están presentes, digamos, en lo que es la producción intelectual, en los términos formales en los cuales nosotros conocemos esa producción intelectual. Sin embargo, se trata de personas que en lo cotidiano están ejercitando una reflexión acerca del mundo y que están empapando, digamos, con esa reflexión la práctica social de sus compañeros de vida, de sus compañeros de tránsito. Y lo que hacen los compañeros de tránsito es ir traduciendo aquello en un elemento de lucha y un elemento de defensa y reivindicación territorial, de modo tal que hay un discurso que subyace, un discurso oculto, ¿no es cierto?, que subyace a la movilización social y que tiene una creación, tiene un acto de creación, tiene un acto, digamos, inaugural o fundacional de parte de aquellos o aquellas que son lo que nosotros llamamos los sabios, los pensadores locales, que de alguna manera están modelando el entorno de una manera que es consistente con las prácticas propias de vida de las comunidades locales a las cuales ellos pertenecen. Naturalmente, estos intelectuales, la pregunta que haría Gramsci, ¿son orgánicos o no? Y nosotros vamos a ver más adelante que las limitaciones en las cuales operan, digamos,
estos dirigentes y estos movimientos sociales nos hace sospechar de que no son intelectuales orgánicos, en el sentido que ellos no están en la condición de construir hegemonía, de establecer, digamos, como hegemónica y dominante las ideas que ellos están produciendo, sino que más bien están en un ejercicio de resistencia frente a una acción invasiva que se genera desde el Estado y desde los actores digamos, públicos y los actores privados que están operando en el territorio. Ahora, sin embargo, el análisis del discurso de estos actores locales, estos pensadores locales, a nosotros nos da indicios interesantes con respecto de cómo se va constituyendo ese pensamiento, cuáles son las características que éste tiene y cuáles son las diferencias fundamentales que lo separan de otras formas de pensamiento que se han vuelto dominantes y que buscan de alguna manera instaurar el olvido y desterrar, ¿no es cierto?, el recuerdo de estas formas alternativas de vida en esos territorios. Como hemos dicho, el análisis de estos discursos de alguna manera nos permite identificar estos libretos ocultos que van moldeando la subjetividad del mundo de vida de las poblaciones costeras. La vida se vive de una manera otra, no es el veraneante, digamos, en su casa de veraneo que se instala, digamos, y busca establecer una conexión eléctrica y de agua, digamos, para poder reproducir allí el mundo de la clase media a la cual él pertenece o nosotros pertenecemos e instalarla en ese territorio. No, ese no es el modelo que está instalado en la forma de vida y la reflexión que se hace acerca del mundo en estas comunidades, sino más bien es un modelo que está muy encarnado, y la palabra encarnado va a cobrar un sentido fundamental para entender la diferencia que los separa a estas modalidades, estas funciones intelectuales de lo que es la práctica hegemónica de vida a la cual nosotros estamos adheridos, ¿no? Los libretos, digamos, que modelan el pensamiento de estos actores locales están, como digo, vinculados al medio físico, natural, al ambiente social y natural en los cuales ellos viven. Y por lo tanto, la reflexión que surge de esa relación práctica con el mundo es una relación que se establece con la naturaleza. Ahora, con una naturaleza que obviamente está intervenida y está fragmentada y está de alguna manera alterada por la acción hegemónica que se produce desde el actor público y privado que opera en el territorio. Y lo que busca este pensamiento es cómo identificar cuáles son de estos retazos aquellos que son los fundantes de su propia identidad y que es menester, por ejemplo, recuperar a objeto de poder producir a partir de ello la reproducción de la forma de vida local. Entonces, la recuperación de las tierras, la recuperación de las identidades, por ejemplo, y de los cuerpos, y la preocupación fundamental por la protección de los recursos naturales pasan a ser entonces los elementos discursivos en los cuales se sostiene la resistencia popular en los territorios de los cuales estábamos hablando. Y de ahí que la reconstitución de este yo comunitario, el gran esfuerzo, y es un esfuerzo que es muy didáctico para quienes no somos parte de esos territorios, que somos parte de otro horizonte cultural, es la reconstitución del yo comunitario a través de la diferencia, es la capacidad que se tiene de articular las peculiaridades locales en torno a un discurso unificador, que no niega la diferencia, pero que la integra dentro de esta visión más encarnada del conocimiento, y se opone por esta vía y se resiste, y de alguna manera impugna lo que es el pensamiento analítico que desde fuera se impone. Si nosotros pensamos en la acción del Estado desde el punto de vista de su ejercicio discursivo, es un ejercicio esencialmente analítico. James Scott habla de las simplificaciones de Estado. El Estado lo que busca es ordenar el mundo, separarlo, analizarlo, crear, ¿no es cierto?, distintas franjas, estas franjas separaditas unas de otras, etcétera, y eso imponerlo como el ejercicio racional sobre un territorio, sobre una comunidad que habita ese territorio. Frente a eso, la comunidad se siente como un conglomerado de diferencias que se resiste a sus separaciones y que entiende que cualquier separación va a ser lesiva para su propia continuidad, reproducción e historia posterior. Y por lo tanto, lo que corresponde en definitiva es, de alguna manera, integrar estas diferencias en un sentido común de pertenencia y de habitación en el territorio. Y en ese ejercicio, y es interesante subrayarlo, las contradicciones que a veces suelen ocurrir en el pensamiento occidental y nuestro dejan de ser pertinentes. Por ejemplo, es importante, y lo veíamos en la primera fase del conflicto de Mewin con la construcción del ducto, lo que nosotros ordinariamente separamos entre formas de conocimiento científico, forma de conocimiento religioso, forma de conocimiento práctico. Aquí operan de consumo, operan como una interacción dialéctica que hace posible que aquello que
Entonces, es constatado por la ciencia, de lo cual sabemos que la ciencia lo ha establecido, aquello que es una conclusión dentro del mundo que recibimos comunicado a través de los medios de comunicación de masa, a través de la visita de los profesores que visitan en ese tiempo el laboratorio de biología marina, a través del sentido común que aparece en la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene, sin embargo, sentido a no ser que seamos capaces de conectarlo con los procesos que son puramente locales y aquellos de los cuales la ciencia no puede, es incapaz, ¿no es cierto?, de dar explicación. Entonces, el conocimiento científico comienza a cobrar vida y vigencia en los territorios locales sobre la base de prácticas que suponen un ejercicio de conocimiento aplicado, conocimiento práctico, que van integrando entonces estas informaciones, estos pedazos de informaciones, a un quehacer cotidiano a nivel de las comunidades. Y luego, nada de lo anterior tiene sentido a no ser que haya, ¿no?, un concepto más trascendente que permita situar ese aprendizaje, situar esa práctica y situar ese pedazo de información en una visión de largo aliento, de largo alcance, que tiene que ver con el sentido de mundo que la comunidad logra de alguna manera drenar de lo que es el conocimiento religioso. Entonces, de alguna manera, la reconstitución del yo comunitario se hace cargo de la diferencia, la integra, genera un discurso y ese discurso le da una cierta fortaleza comunitaria al resto de la comunidad local, a objeto de enfrentarse a estas intervenciones que vienen de fuera, con la idea de colonizar el mundo local, según este criterio analítico al cual nosotros hemos hecho referencia. Ahora, sí que tenemos problemas de tiempo, estamos... Sí. Algunas constataciones importantes, pues avanzar en algunas conclusiones. La idea es que generar algunas preguntas que ustedes puedan tener, digamos, o alguna discusión, o discutir, digamos, estas ideas, que es la razón de ser de este tipo de encuentro. Digamos, básicamente, como digo, entonces, el discurso local lo que busca es recuperar, ¿no?, tierras, identidades y cuerpos. Y en ese sentido, lo que se valora y lo que es heroico en la reflexión que hacen los sabios locales, los pensadores locales, las pensadores locales, es reconocer que es la permanencia de los territorios habitados el fin último, por así decirlo, de sus reflexiones. Es esa la resistencia fundamental. Y en ese sentido, lo que hay allí es un ejercicio de soberanía que se entrelaza con las prácticas cotidianas que se explican en los territorios y donde se articulan los recursos de la reproducción social sobre la base de intercambios, ¿no?, entre los actores que se vehiculan a través de los cursos de agua, de los senderos y las rutas costeras. Si de alguna manera hay un esfuerzo por ir paulatinamente recuperando ese trayecto, por ejemplo, ese sendero, esa posibilidad de encuentro con el otro, para poder desde allí ir regenerando tejidos comunitarios que hoy día se ven mermados. Cuando uno se construye, digamos, una reja, cuando uno construye una divisoria, cuando una empresa forestal establece, digamos, algún límite, algún linde, lo que está lindando no es la naturaleza, digamos, sino que está estableciendo un límite para la interacción social. La regeneración del cuerpo social, de acuerdo a como lo ven, digamos, los dirigentes locales, pasa por justamente recuperar no el espacio propiamente tal, sino que la vinculación que se ejercita a través del espacio, y es aquello de lo cual se nos ha privado. Y eso supone y se asocia, digamos, como un segundo ejercicio de soberanía, estas prácticas, digamos, de vinculación, con la protección sistemática de lo que se conoce de este lado de la sociedad como la protección a los recursos naturales, pero que en realidad es la protección de la naturaleza. Es de alguna manera el reconocer que el fundamento de la habitación está dado por la relación con las aguas submarinas, con la tierra, con el bosque, etcétera. Y de alguna manera la orientación en la soberanía es restituir y proteger a través de esa restitución la naturaleza que sirve de soporte para la reproducción social. Un tercer ejercicio tiene que ver justamente con recuperar los tejidos sociales que hicieron posible en el pasado la existencia social. Y las comunidades indígenas en ese sentido han avanzado enormemente en términos de reconocer, por ejemplo, nosotros tenemos un mapa muy curioso de la naturaleza, en general en nuestra mente está instalada la noción norte-sur. Uno pensaría que el mundo indígena es este-oeste, la verdad es que es una diagonal que va desde los volcanes hacia la costa en sentido no estrictamente horizontal con respecto a la longitudinal, no en sentido perpendicular con respecto a sino más bien en sentido diagonal. Bueno, eso supone una serie de encuentros entre comunidades que
del interior y la costa comienzan a regenerar sus tejidos y se van constituyendo o reconstituyendo sobre la base de una cierta memoria histórica. La memoria histórica es alimentada por los pensadores locales que van descubriendo, van redescubriendo aquello que le dio sentido a lo que ellos llaman el paño frente, por ejemplo, a cómo el Estado define comunidad o asociación indígena, como formas analíticas de separar. Ahora, todas estas reflexiones, no puedo profundizar por razones de tiempo, son de algún modo incompletas. De alguna manera la comunidad se siente reflejada en la naturaleza, pero la naturaleza es una naturaleza mermada, es una naturaleza amputada, es una naturaleza desarraigada por la intervención. De modo tal que la reflexión que puede hacerse, como se señalaba al comienzo a título de sospecha, es que los dirigentes del pensamiento local, la función intelectual en el espacio local, es una función que es limitada en cuanto a sus potencias. Es una función que tiene un carácter principalmente de resistencia más que de dominación, que propende más a la reacción que a la proacción. Y de alguna manera el reclamo y la demanda de los intelectuales locales en ese sentido es justamente establecer un vínculo orgánico con otros intelectuales, con otros pensadores, con otras pensadoras de dominios culturales diferentes, con los cuales están históricamente relacionados. Y de ahí creo que surge este compromiso tan, fundamental que solemos desconocer en nuestra práctica científica, y es justamente el compromiso, la hermandad de pensamiento que puede vincular a quienes nos reunimos, digamos, en esta sala hoy día, y pensadores que han pasado por este territorio intelectual en estos días, con aquellos que están generando estos discursos locales, digamos. Y la sensación que uno tiene es que en general estos son discursos que, más allá de su naturaleza de resistencia y de alguna manera de resistencia heroica frente a la imposición de sistemas valóricos distintos, son discursos que transitan de modo huérfano, es decir, están en la orfandad, y de alguna manera esa orfandad reclama, exige, pide, solicita algún tipo de hermandad, de fraternidad, de sororidad con instituciones del pensamiento como aquellas en las cuales nosotros trabajamos. Es interesante en ese sentido como, por ejemplo, en el campo de la poesía, el trabajo de Claudia Rodríguez ha sido tan fundante de cómo se puede vincular, digamos, la poesía mapuche, huilliche de la mujer con, ¿no es cierto?, un sector intelectual, y generar a partir de eso un vínculo más orgánico y más transformador, en definitiva, de los procesos sociales a los cuales hoy día se exponen las comunidades locales. En ese sentido, los discursos locales generan conocimiento y confieren valor a los modos propios del habitar, modos que encarnan el esfuerzo de las generaciones sucesivas. Hay una memoria histórica que es aquella a la cual comienzan a preocuparse las comunidades locales a objeto de poder continuar y persistir inveteradamente en el territorio. Se subrayan ahí las identidades de las localidades y se bosquejan como misión la de contribuir a refundar el territorio. En el discurso de los pensadores y las pensadoras locales se encarna así este proyecto de soberanía, el que se nutre de las características de un paisaje que está conformado, digamos, por estas plataformas costeras de las cuales ellos han dependido en su existencia. Y allí, ¿no es cierto?, se articula la naturaleza con justamente los mecanismos sociales que hacen posible la continuidad del grupo a través de mecanismos solidarios como son la reciprocidad y el trueque. Profesor Bocas, déjeme solamente esbozar algunas conclusiones antes de cerrar mi presentación. Bien, en relación a la pregunta que nos hemos planteado para comenzar esta sesión del día de hoy, decir obviamente como respuesta a la pregunta que el intelectual no es una figura privativa de la élite. Lo que ha ocurrido en realidad es la función intelectual que se ha puesto al servicio de una hegemonía cuya misión sustantiva es la de naturalizar el mundo a los ojos de las clases subalternas. O sea, lo que ha ocurrido es que hoy día hablamos con mucha naturalidad y de innovación, de emprendimiento y cosas por el estilo, sin saber mucho que aquello significa una visión de mundo que se ha naturalizado en nuestra percepción y a la cual han servido los ejercicios intelectuales de una buena parte de la intelectualidad, y no estamos hablando de la intelectualidad artístico, literaria, humanista, sino que la intelectualidad en un sentido amplio de la sociedad a la cual nosotros pertenecemos. Segundo, que estos pensadores y pensadoras locales son parte de la trastienda social y ejercitan en ella actos de resistencia y soberanía frente a la creciente penetración capitalista que opera simultáneamente por la vía de la desposesión. Son territorios intervenidos
cuyos habitantes han sido desposeídos de sus medios de vida, y simultáneamente con la imposición subjetiva de simbolismos ajenos. Muchos de los actores locales hoy día quisieran ser o son o se sienten a sí mismos microempresarios o sindicatos de pescadores. Vocablos que vienen muy fuertemente arraigados a un proyecto de cultura que es hegemónico y frente a la cual los pensadores locales no participan de la forma como el Estado esperaría que ellos participaran. 3. Los pensadores y las pensadoras locales constituyen sus discursos en torno justamente a la constatación de la fuerza desarraigadora y analítica que se les impone, estableciendo la verdad encarnada como plataforma conceptual de su lucha. 4. La encarnación de tal verdad, que es la verdad de los pensadores locales, se produce en la relación que las comunidades tienen con su entorno, y eso los caracteriza, y Gramsci era muy enfático en términos de entender que hay un posicionamiento estructural práctico, una involucración práctica de la población con el mundo, a partir de la cual se constituye esta reflexión intelectual acerca del mundo. Y en este caso ese enraizamiento tiene que ver más bien con la naturaleza del mundo que rodea a las comunidades costeras del sur de Chile. Entendiendo desde esta perspectiva que la naturaleza refleja la sociedad. La naturaleza refleja la sociedad como un espejo trizado, como un espejo donde han ocurrido, le tomé ahí la palabra a mi amigo Miguel Alvarado, ha ocurrido una cantidad importante de procesos históricos que están reflejando la naturaleza de nuestro ser. En las recopilaciones que hemos hecho de la mitología local, por ejemplo, es el vínculo entre cómo se narra un mito y cómo se ha vivido la historia en la localidad. Hay una relación fundamental en términos de entender que el mito cobra vida a través de nuestros propios dolores, de nuestros propios pesares, y va entonces narrándose como consecuencia de una historia que ha caracterizado a la comunidad local en su relación con la naturaleza. De modo que la naturaleza refleja lo que somos como sociedad, pero en nuestra historicidad. 5. A la fuerza analítica del discurso capitalista, los pensadores locales oponen la integración de los dominios del conocimiento local práctico, religioso y científico, procurando obtener, digamos, de esa articulación un sentido para la experiencia propia en lo cotidiano. 6. Siendo la naturaleza intervenida y las poblaciones desarraigadas, los discursos se constituyen en retazos, donde las verdades encarnadas, y esto no lo alcancé a desarrollar, coexisten, compitan o se relacionan paradójicamente con las verdades impuestas. Esta amalgama discursiva produce y limita la función intelectual, que más que ser orgánica, como lo hemos señalado, es adaptativa y reactiva. 7ª y última conclusión, la posibilidad de generar un pensamiento orgánico a las clases subalternas pasa, como lo hemos dicho en la presentación de hoy día, por la necesidad de establecer alianzas estratégicas que permitan que lo que Gramsci llama este esfuerzo nervioso muscular, en tanto elemento de actividad práctica general, que renueva constantemente el mundo físico-social, llegue a ser el fundamento de una nueva e integral concepción de mundo. El llamado y profundo de las comunidades de la costa del sur de Chile justamente a generar una cosmovisión, una visión de mundo que tenga sentido en el contexto histórico en que nos movemos y que pueda desplazar esta otra visión de mundo que hasta el momento lo que ha hecho es desgarrar a la naturaleza de lo que ya es. En este sentido, si el grupo local, con esa visión del mundo, procura hegemonizar, su tarea será, como lo plantea también Gramsci, conquistar a otros intelectuales, al tanto que consolidar a los propios. Esa sería mi presentación, profesor. Gracias. Bien, le agradecemos profundamente a nuestro colega Juan Carlos Esquius esta excelente exposición que tiene la gran virtud en relación con nuestro ciclo de focalizar un elemento de base de todo lo que estamos intentando hacer con una concepción amplia del intelectual, justamente, que haga intervenir diversos factores que muchas veces no son considerados en nuestro estudio, en la vida académica o en la misma noción de intelectual. Sí, se le agradece profundamente este énfasis en lo local, en la formulación a partir de lo local, digamos, de una serie de discursos que finalmente, en última instancia, lo que debería ser es el discurso de los intelectuales más orgánicos, el discurso de nuestra vida académica, interpretar, digamos, ser capaz de captar todo esto. Es decir,
nos alegramos profundamente de este enriquecimiento de nuestro trabajo. Pero yo quisiera señalar una cosa más que se desprende de la exposición de nuestro colega, que es muy interesante que se haya planteado aquí. Es decir, que al comienzo de esta reflexión sobre el intelectual, él haya tomado un elemento de investigación de la universidad, de un estudiante de la universidad, y lo haya puesto al servicio, como una bibliografía científica, al servicio precisamente de la reflexión que estamos llevando adelante. Tradicionalmente, desgraciadamente, el trabajo que se hace en la universidad en materia investigativa queda allí, queda sepultado muchas veces. La palabra no puede ser fuerte, pero así es, no tiene funcionalidad. En cambio, esta función que le ha dado activa al trabajo que haya realizado una persona dentro de la universidad para poder graduarse, como un elemento de base científico, me parece, primero de parte del profesor, mucha claridad sobre lo que está haciendo como investigador dentro de la universidad, o sea, la gran tradición que quiso darle brillo a la universidad cuando la crea, en los aspectos, digamos, de la investigación. Conocimiento profundo de nuestra particularidad como base. La universidad no es más que eso, finalmente. Un lugar debía ser eso, un lugar del más alto conocimiento sobre nuestra sociedad. Entonces, este hecho lo considero realmente de capital importancia. La utilización de esto, no solamente claridad de parte del profesor sobre el elemento investigativo, como sobre las líneas investigativas que está llevando adelante con sus estudiantes, sino que al mismo tiempo una gran honestidad científica de parte del intelectual. Es decir, reconocer el trabajo ajeno cuando se lo incorpora al trabajo propio. Gracias. Discusión, por favor, ahora. Ideas, preguntas, comentarios, objeciones. Objeciones, ¿cómo no hay ninguna? Sí. Lo que quería preguntar es ¿qué percepción hay dentro al interior de estas comunidades de esta figura aglutinante, vocera, qué sé yo, dentro de estos pequeños grupos de resistencia, y saber qué tipo de conflictos existen dentro de la comunidad también, que se han visto, que se han comentado, que son muy bullados también? Sí, yo creo que en realidad la palabra comunidad es una tabla de salvación muy falsa, digamos, en el sentido de que comunidades así entendidas como se entendían en mi tiempo no existen. O sea, hoy día, y nunca existieron, creo yo. Lo que hay básicamente son coaliciones o grupos de interés, grupos que están de alguna manera vinculados en torno a ciertas visiones de mundo, ciertas posibilidades de existencia social. Y yo creo que en ese sentido las comunidades locales no pueden ser muy distintas a lo que somos nosotros como sociedad. Nosotros estamos tan compartimentados y tan divididos como puede estarlo cualquier colectividad en el mundo. Entonces, en ese sentido, partir de ese reconocimiento. Segundo, señalar que no obstante aquello, cada intervención y de ahí que la preocupación nuestra también tenga que ver con la característica de la intervención pública en los territorios con los cuales nosotros trabajamos. Cualquier intervención es un desgarro de naturaleza y es un desgarro social. Y ese es un tema que la gente sí reconoce y advierte y lo siente dolorosamente. Vale decir, cuando yo coloco la posibilidad, por ejemplo, de establecer un contrato para obtener ciertos beneficios sobre la base de la adhesión a una empresa determinada, que en este caso sería Celco, lo que estoy haciendo es rompiendo una relación vecinal de mucha trascendencia e historia, a tal punto que si uno va por ejemplo va a Mississippi, la señora que transitaba, digamos, por la calle principal rumbo a su lugar de trabajo, que era la orilla del mar, donde recogía algunas algas, algunos materiales, hoy día tiene que esquivar esa calle, porque ahí está el cuñado que está en una relación de conflicto y porque sabe que eso va a significar un enfrentamiento entre ambos. Y en ese sentido creo que es muy honesto también decir que hay un privilegio estratégico en términos de por qué estos intelectuales, por qué estas comunidades, por qué estas personas y por qué no estas otras, ¿ya? Efectivamente, cuando se genera una posibilidad en el entorno local, efectivamente hay personas que buscan el lucro, que buscan beneficiarse, que son de alguna manera los agentes colonizadores de mayor potencia en la introducción del modelo de producción capitalista en las comunidades locales. Las comunidades están internamente divididas, estos pensadores pueden fácilmente de la noche a la mañana ser
tirados por la borda, digamos, si la comunidad efectivamente adopta el curso que la sociedad quiere y permanecerá en ellos como un recuerdo. Pero el tema del recuerdo es demasiado importante. El testimonio, es decir, la última instancia de existencia intelectual de esta función es el recuerdo. Y el recuerdo ocurre, digamos, como un acto final de resistencia frente a la expansión para testimoniar que la existencia pudo ser de un modo otro. Y el recuerdo, por eso la memoria, aparece como una alternativa para el futuro. O sea, aun cuando en el tiempo presente no estén ni estén validados y aun cuando hayan quedado desarraigados de su entorno, estos pensadores locales han dejado una traza en la memoria que sirve en el futuro, y nosotros reconocíamos en nuestro estudio anterior que hay periodos de latencia muy profundos y que reemergen con estas trazas de la memoria en la medida en que se confabulan los hechos de una manera diferente. Así que, digamos, creo que por ahí hay por lo menos un intento de responder a la pregunta. Correcto. Efectivamente hay toda una discusión en torno al concepto mismo de poscolonialismo, especialmente desde Latinoamérica. Yo entiendo que la India comparta Chatterjee, por ejemplo, o Spivak u otros autores. Efectivamente, estamos pensando en un movimiento de emancipación nacional, ¿no?, que tiene lugar a mediados del siglo XX, digamos, y se logra, ¿no es cierto?, afincar una independencia nacional y la relación con el colonialismo es inmediata. La institución, ¿no es cierto?, la normatividad, etcétera, en la India son de alguna manera herencia directa del imperio. El imperio está ahí a la vuelta de la esquina. En el caso nuestro latinoamericano, en realidad yo creo que es más riguroso y más técnicamente aceptable hablar de neocolonialismo, digamos, como una fórmula que se implanta de establecer relaciones comerciales sobre la base de las ventajas comparativas que unos países tienen con otros y reconocer que la situación colonial, en ese sentido latinoamericana, tiene un perfil que les es propio y que hay que entenderlo en esa dinámica. No obstante, habiendo dicho aquello, yo pienso que efectivamente de autores como, por ejemplo, Arturo Escobar, que tú has mencionado, uno tiene claramente establecida cierto horizonte, digamos, de reflexión y de acción práctica en términos del reposesionamiento o la descolonización del territorio intelectual, cultural y práctico en el cual nosotros nos estamos encontrando. Y en ese sentido, por ejemplo, para plantearlo de otra perspectiva, temas como que señala un autor de origen chino, la topofilia, que es el amor por el terruño, que es la vinculación, digamos, al terruño, pasa a ser como un ejercicio de reposesionamiento, no solo del discurso, sino que de la relación práctica con el mundo. Yo creo que ahí efectivamente los autores que tú señalas señalan pistas interesantes para justamente definir un poco los privilegios, porque en el fondo siempre hemos visto la ciencia y el trabajo intelectual y este tipo de cosas como actividades libres del pensamiento, y ojalá lo sean, y mientras más libres mejor, pero la triste realidad nos muestra que son trabajos que están profundamente condicionados y que suponen opciones y elecciones en práctica en términos de cuáles son los temas a investigar, de cuáles son las prioridades, de cuál es la higiene de investigación, para dónde va, qué se hace con el resultado del conocimiento científico, etcétera. Y eso supone, digamos, un posicionamiento frente a la realidad con la cual nosotros nos relacionamos. Y yo pienso en ese sentido que efectivamente un posicionamiento posible tiene que ver con la descolonización, en términos. Bien, yo creo que... Bien, por razones de hora, pese a todo el interés que tiene el debate, yo quisiera que lo dejáramos hasta aquí nomás, pues, para poder seguir con el programa de modo tal de
con todas las disculpas del caso. Y yo también voy a las disculpas, tengo que irme a Fondecita ahora. Y con el agradecimiento a nuestro colega por esta magnífica exposición. Muchas gracias.